compartir un live más con un tema que yo creo que está despertando muchas inquietudes, muchas interrogantes, incluso infidelidad en la pandemia. La pregunta así como, ¿y se podrá? ¿No? Y creo que por ahí vamos a empezar a disipar algunas inquietudes, pero antes de entrar de lleno a la materia, eh, pues les quiero compartir que hoy estará conmigo en este foro Ale Espinosa, quien es una gran amiga a la que estimo y aprecio mucho y con quien tengo ya pues una amistad de años. O sea, han de saber que ella y yo estuvimos en la secundaria juntos. Su esposo era uno de mis mejores amigos. Entonces hay toda una historia en la amistad con Ale y pues bueno, la coincidencia al paso del tiempo es que ambos decidimos irnos por la línea de la psicología. Ambos también trabajamos con parejas y entonces hay como una serie de coincidencias que nos han llevado por un camino de ser socios, de ser aliados, de ser amigos, de ser colegas y pues Ale, te doy la más cordial bienvenida a este live y te invito a que te presentes con quienes nos están escuchando en estos momentos. Bueno, pues muchas gracias, Manu. Estoy bien contenta de volver a hacer el último live que hicimos juntos, creo que fue el año pasado. Así es que ya había pasado bastante tiempo que no nos reuníamos y bueno, estoy contenta de hablar de un tema porque hoy le vamos a dar un enfoque menos escabroso, ¿no? Un Bien. enfoque más adaptativo, más saludable, que es cómo podemos salir después de una infidelidad, cómo nos podemos fortalecer, cómo se puede fortalecer el vínculo y personalmente también qué puede pasar cuando parece que esto ya no tiene compostura, ¿no? Vamos a hablar de eso. Bueno, mi nombre es Ale Espinosa, soy fundadora de Espacio Contigo, un Espacio Contigo ya hace bastantes años. Para quien no me conoce, los invito a revisar mis redes sociales, son @espacio contigo, pero al mismo tiempo, en el 2018 Manu me invita a participar como equipo de Descubriéndote. Entonces ya llevamos un tiempo trabajando juntos. Al final vamos a hablar un poco de lo que hacemos en Descubriéndote, cómo hacemos sinergia. Manu es muy generoso, ¿no? Aparte, como comentó, somos amigos, somos colegas, tenemos formación muy distinta, pero nos ponemos de acuerdo muy fácil porque somos muy respetuosos y muy empáticos en nuestro trabajo. Así es que van a ver ahorita cómo cada quien trabaja. Somos terapeutas de pareja ambos, pero tenemos un enfoque distinto. Sin embargo, creo que podemos aportar algo muy padre, ¿no, Manu? ¿Cómo ves? Coincido totalmente en eso y creo que algo que comentaste ahorita ya en algún momento lo habíamos compartido en otro de los lives donde tú fuiste la quien me invitó a hacer un live en espacio contigo, y que creo que es bien importante. En las parejas muchas veces va a haber diferencias, va a haber posturas, va a haber ideas o creencias muy distintas, ¿no? Y creo que el reto de pronto es ver la manera de coincidir y también el poder respetar al otro en su forma de pensar, en su forma de creer, en sus posturas. Y, por ejemplo, yo me recuerdo que una vez comentábamos, ¿no? Que dentro de la psicología existen diferentes líneas de pensamiento y de abordaje de la terapia y que pues muchas veces han incurrido en tirarse unas a otras, ¿no? O en entrar en choque y en conflicto. Y pues lo lindo que hay entre tú y yo es que siempre con mucho respeto vamos viendo cómo coincidir, vamos viendo la manera de respetar la forma de abordaje de cada uno y eso nos ha resultado muy padre, ¿no? Al grado que hoy somos socios, colegas, y estamos participando en este gran proyecto y podemos hacer un live de este nivel, ¿no? Sí, dicen que llevarse bien y ponerse de acuerdo cuando somos iguales es muy fácil, ¿no? Pero creo que hemos logrado y es algo muy parecido a lo que sugerimos, ¿no? Cuando damos terapia de pareja, que no necesita ser igual al otro, ni pensar igual, ni tener las mismas creencias, sino aprender a respetar y a ser empático desde el mapa y la formación del otro, ¿no? En este caso, nosotros que somos colegas. Así es que creo que este es un buen ejemplo. Exactamente. Bueno, Ale, pues ¿te parece si vamos entrando en materia? Claro. Fíjate que a mí me gustaría irles compartiendo algo. El tema de la infidelidad llega a mi trayectoria profesional, pues de manera azarosa en algún sentido. En algún momento me invitan a empezar a escribir una serie de artículos en torno a temas de pareja, pero en específico en torno al tema de la infidelidad. Y me integro a un grupo que habla de este tema. Ya me han visto incluso en algunos lives y en algunos espacios con este equipo. Y lo interesante es que con la cantidad de artículos que se fueron escribiendo, se hizo un libro.
en donde justo la idea era que de la mano de los expertos las personas pudieran sentirse acompañados y asesorados para entender y comprender un proceso que se vuelve sensible, polémico, doloroso, que puede tener muchas aristas, Ale. Yo diría que la infidelidad tiene muchas definiciones, eh, pero hay tres que a mi gusto, a ver cómo las escuchas, son centrales. La primera es un rompimiento a un pacto de exclusividad, no solo sexual, sino también emocional. Así En es. otro sentido, puede ser también el resultado de una crisis mal manejada, de una crisis de pareja que llevó al distanciamiento y que permitió que se abrieran espacios para que un tercero pudiera entrar. Y ya en un sentido más fuerte o más categórico, una infidelidad es una decisión, lo que la convierte en un ataque muy fuerte al vínculo. ¿Qué Totalmente. opinas de eso, Ale? Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Yo nada más agregaría que se parece a uno de los puntos, es como quebrantar el vínculo y a veces estamos confundidos porque pensamos en el vínculo solamente cuando hay un papel de por medio, pero en realidad el vínculo puede ser con una persona que no tiene ningún papel, con la que has vivido incluso que es un noviazgo, incluso que ni siquiera se llame noviazgo, pero han tenido como una relación, ¿no? Muy estrecha y que no se habla, porque al parecer lo que se ha dado es como una relación o un vínculo de exclusividad, ¿no? Cuando no se habla esto, pues mucha gente dice, pues me puso el cuerno y el otro dice, pues si nunca fuimos novios, ¿no? Al final la persona lo va a vivir como infidelidad también. Entonces es importante ver que es quebrantar el vínculo cuando también no se habla y no es claro. Por esto estas relaciones que no tienen un nombre, que no se sabe cómo están, pues también traen muchos conflictos a nivel de infidelidad y de quebrantar el vínculo. Fíjate que ahorita que decías eso, me pones a pensar en que también a veces se ha planteado esta idea de que en una pareja existen ciertos códigos y en ese sentido, de pronto hay cosas que sí se pueden calificar de infidelidad, Uh -huh. ¿no? Yo veo que hoy muchas personas tienen miedo a volver a confiar y volverse a enamorar y entregarse en un vínculo porque les ha ido mal en el pasado. Y entonces ahí el concepto que se pone en juego es la confianza. Y entonces yo lo pensaría desde este lugar. Cuando una persona cuida al otro, cuida lo que hace, ¿sí? Es decir, que sus acciones, su comportamiento no incurra en algo que dañe o lastime a A su la pareja. pareja y que atente contra el vínculo. Cuando no cuidas al otro, te cuidas de lo que haces. Y entonces ahí entramos en un tema que ya empieza como a A levantar ser ciertas. polémico. ¿Hasta qué punto, no? ¿Hasta Sí, qué claro, punto? porque, por ejemplo, haz de cuenta, ahorita con el tema de la pandemia, algo que se ha incrementado mucho es el uso de la tecnología. De hecho, esto es un vivo ejemplo. Estamos haciendo un live, pudimos haber organizado un taller, una conferencia, algo de manera presencial, pero ahorita adaptándonos a un nuevo entorno, estamos haciendo esto de manera remota. Pero, por ejemplo, eso también ha alimentado en las relaciones de pareja el que estemos metidos en el celular, ¿no? Por ejemplo, para muchos hombres es muy, muy fácil meterse a ver pornografía, a darle like a chicas guapas en Instagram y en otras redes sociales. Pero entonces ahí yo diría esto, si de pronto tu pareja te hace saber que le incomoda, que se siente como ahí devaluada porque tú estás en estos espacios, esto no quiere decir que entonces ya está prohibido y que entonces te amuelas, pero sí es como una forma de respetar a tu pareja y ser sensible a lo que a ella le pasa y de pronto decir, ok, si a ti te incomoda, si a ti esto no te hace sentir bien, entonces procuro no hacerlo por lo menos frente a ti o procuro prestarle atención a ese detalle. Es ahí donde yo diría, de pronto, de acuerdo a cada forma de pensar, se puede considerar o no que algo representa una especie de infidelidad. ¿Cómo ves eso? Así es, así es. Creo que le diste al clavo, Manu, cuando hablas acerca de lo que ya se habló.
¿no? Porque muchas veces, bueno, yo puedo decir que a mí algo me lastima, por ejemplo, en este caso, si yo estoy viendo que estás revisando todo el tiempo, que solamente agregas a gente, ¿no? Semidesnuda, y yo te digo, a mí me causa conflicto, y tienes claro que te causa conflicto, porque creo que también hay una parte que podemos modificar, no solamente porque a ti no te gusta, sino yo tener claro qué es lo que a mí me provoca, como por ejemplo, ¿no? Es decir, oye, eso a mí me provoca mucha inseguridad, y aunque sé que tiene que ver con mi autoestima, yo la puedo sanar, tú me ayudarías mucho en este momento justo, ¿no? Que hicieras esto o que dejaras de hacer esto. No es una postura nada más de capricho porque no me guste ya. Creo que como corresponsabilidad de pareja es importante que digamos lo que queremos, lo que no queremos en esto, pero también tener claro de que hay una parte que me puede ayudar mi pareja, pero hay otra parte que yo requiero trabajar. Y de eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los tips justamente de Sí, cómo evitar esta cuestión de la infidelidad. Pero la verdad es que hay mucha, como dices, polémica, cada quien lo ve. Hay personas que me han dicho, pues yo soñé que me ponía el cuerno y para mí eso es infidelidad. Bueno, ¿hasta qué punto, no? Fue un sueño, ¿no? exactamente. Habría extremos, ¿no? Ajá, Y hay también, extremos. Uh-huh. por ejemplo, ahí empieza a entrar en juego el tema de si se vale, si conviene, si es importante perdonar una infidelidad. Ahí hay un punto donde yo tengo una postura muy clara en ese sentido y creo que tú y yo coincidimos en eso. Yo creo que siempre nos va a convenir perdonar, clarificando que perdonar una infidelidad no necesariamente quiere decir que vas a continuar con tu pareja, pero que si decides perdonar para continuar, entonces tiene que haber como una serie de pautas que garanticen que el vínculo se va a poder Restablecer. Ok. restablecer, se va a poder fortalecer y que se va a poder trascender esa mala experiencia. Y yo creo que desde ahí diría, el live que estamos haciendo en este momento pretende tener un enfoque más de corte preventivo, pretende como dar pautas para que las personas que nos están viendo y las parejas que lamentablemente estén atravesando por una situación de este tipo, pues sepan que sí se puede fortalecer una relación a partir de una infidelidad y que no Totalmente. necesariamente una infidelidad es sinónimo de ruptura. ¿Cómo ves? Estoy totalmente de acuerdo y yo he acompañado a personas después de una infidelidad donde incluso la relación se vuelve mejor que antes, ¿no? Yo he acompañado a personas así, entonces creo que nos vamos a centrar en esto y también en la parte, como tú bien mencionas, de la prevención, como si yo ya empiezo a ver que tengo una crisis matrimonial, que está fallando la comunicación, que estamos teniendo situaciones, pues justo ver qué podemos hacer antes de incurrir a algo así, que al final hay personas que si bien no pudieron, ¿no? No pudieron trascender después de una infidelidad, pues queda un dolor muy grande, ¿no? Ahora sí que depende del contexto, depende de las personas y cómo al final se repara esta situación después de que ocurrió. Entonces hoy vamos a hablar justamente de eso. Y no sé, Manu, si podemos pasar como a la parte de ¿por qué infidelidad en la pandemia? ¿No? Pues me decía un amigo, ¿no? Me decía, no estoy entendiendo el tema del live de hoy en la noche. Le digo, pues hay que verlo, ¿no? Para que comprendas. Me dice, es que como la pandemia, si, pues, si tienes un amante o lo que sea, pues cómo vas a salir. Pero ahorita vamos a hablar de los ejemplos, ¿no, Manu? Y de algunos datos que Manu investigó acerca de ciertos porcentajes y ciertos datos duros acerca de esto. Pues si te parece, justo vamos a compartir estos datos y en función de eso vamos armando cómo es posible que ahorita en plena pandemia, donde en teoría estamos guardados, cuidando de nuestra salud y buscando que nuestra familia esté segura, pues se puede estar dando el tema de la infidelidad. Entonces, ahí yo creo que vamos a tener que plantear por lo menos unas 3 líneas. Y la primera línea es, ya traías al amante, y ahorita Uh -huh. estamos en plena pandemia resolviendo cómo ver al amante o cómo darle ese seguimiento, ¿no? Y la otra es que justo a propósito de lo que está ocurriendo del encierro y tal, la gente está buscando alternativas, entre ellas la tecnología es la herramienta por excelencia, donde están buscando este tipo de cosas, ¿no? Entonces, fíjate, se hizo un estudio con 1,200 parejas y ahí se confirmó que solo el 18% considera que hay un nivel de satisfacción en términos de comunicación, es decir, que se sienten cómodos en lo que discuten con su pareja, en el diálogo, en todo lo que van acordando y que todo está bien. Eso nos hace saber que más del 80% está teniendo dificultades con temas de comunicación. Wow. Ahora,
la mayor fuente del conflicto que ha habido entre las parejas actualmente durante la pandemia tiene que ver con la frecuencia en las relaciones sexuales, ¿no? La segunda tiene que ver con las decisiones de qué cosas se tienen que comprar. Y la tercera, el tiempo que cada integrante de la pareja pasa en el teléfono, ¿no? Entonces Ujú. está interesante. Ahora, ojo con esto. El 40% de las parejas está pasando alrededor de 20 horas adicionales por semana con su pareja al tiempo regular que teníamos en la normalidad o la vieja De la normalidad vieja que le normalidad. llamaríamos, Ujú. ¿no? Y ojo con esto. Hace poco, como supiste, hicimos un live que decía que lo que la pandemia vino a destapar en las relaciones de pareja, ¿no? Y entonces, yo creo que es importante volver a puntualizar ese aspecto. Creo que hay parejas que ya traían una serie de dificultades, una serie de problemas que no se estaban permitiendo mirar, reconocer, trabajar o dialogar, ¿no? Y ojo con eso, el encierro en esta pandemia está siendo vivido por muchos integrantes de esas parejas como una especie de atrapamiento que les resulta asfixiante y que los lleva a ver la manera de romper con eso, en lugar de poder dialogar sus incomodidades, sus inquietudes. Y desde ahí, en algunas apps de citas, ya conocemos algunas como Tinder y estas, hubo un incremento en el uso y en la actividad de este tipo de herramientas y, por ejemplo, los hombres incrementaron la actividad en un 18% y las mujeres en un 12%. O sea, son datos interesantes que nos dan pauta para empezar a reflexionar sobre qué ha pasado con las parejas en la pandemia y las dificultades que traen. Ujú. Porque en realidad muchas cosas de la tecnología se vuelven un escape. Lo que está pasando ahorita es que había situaciones antes de la pandemia. Ahorita yo platicaba con Manu 2 minutos antes de conectar, que pues ahorita si hay que echarle la culpa a alguien, pues es a la pandemia, ¿no? A algo es a la pandemia, pero en realidad había situaciones desde antes que yo digo que es como un Alka-Seltzer, ¿no? Empezó como a efervecer algo que ya estaba ahí. Y una de las cosas que, ¿no? Que empezaron como a salirse del vaso así, ¿no? A la espuma, es el ponernos de acuerdo en cosas cotidianas, ¿no? En qué vas a hacer tú. Si yo me siento en modo amenaza, si soy medio claustrofóbico o claustrofóbica, me quiero salir corriendo cada 2 segundos y cada 2 segundos que te veo es algo que no está acordado de quién va a lavar, quién va a limpiar, quién va a estar con los niños y el jefe llamándote cada 2 segundos, evidentemente no vas a ser la mejor persona para conversar. Claro que hay situaciones actualmente en la pandemia que van a potencializar el conflicto, pero no el conflicto comenzó en la pandemia o la mayor parte de los conflictos. No, yo hablaría de un porcentaje muy alto que no, Manu. Entonces, creo que como parejas hay que ir descifrando la parte de qué tan amenazado me he sentido, primero individualmente, ¿no? Segundo, ¿cuáles han sido mis anestesias? Hay gente que es el celular, hay gente que es la televisión, hay gente que son las series, ¿no? Y así, o el trabajo para algunas personas que les encantaba estar en el trabajo con tal de no estar en casa, ¿no? Entonces, pues se encierran y es como una manera de salir. Y es darnos cuenta cada uno de nosotros cómo nos anestesiamos, porque sin darnos cuenta eso nos separa de la pareja y eso también es un atentado al vínculo, aunque no sea como tal una infidelidad, ¿no? Y de ahí empiezan a surgir ciertas cosas que para muchos casos pues empiezan este rollo de la infidelidad. Ahora, tú decías, ya hay personas que tenían un amante, ¿no? Antes, uh-huh. Ajá. Y ahorita de pronto se encierra todo y ya no puedo salir. Y tú estabas comentando algunos casos, Manu, de lo que estaba pasando con respecto a esto. Sí, fíjate que curiosamente he podido como revisar qué cosas se han jugado, qué se ha puesto en juego en estos temas y ha pasado de todo un poco. Aquellos que ya traían a su amante, la necesidad de ver a esa persona o de saber de esta persona, pues los lleva pues a conectarse en las redes, los lleva a estar como mensajeándose, enviarse fotos, enviarse videos y mensajes comprometedores. Y evidentemente el estar 24/7 con tu pareja de base, pues ha derivado en que muchos hayan sido sorprendidos o muchas hayan sido sorprendidas, ¿no? Esa es una. Otro detalle que me ha llamado la atención en torno a esta situación es lo siguiente. Ha habido gente que ha buscado el pretexto para salir a hacer alguna actividad de la llamada esencial con tal de ver al amante, Uh-huh. con tal de sentirse con un respiro, como libre por unos instantes. Y pues bueno, hay por ejemplo, hasta
como generando un poco de polémica en un sentido crítico, diría, el asunto es que se ponen en riesgo y ponen en riesgo a los demás, A las personas que están dentro de ¿no? casas. Entonces, yo lo que pondría como a reflexionar es de qué tamaño está la desesperación o la necesidad de tener contacto con esa persona que se exponen de esta forma, ¿no? O sea, no quiero como estigmatizarlo, pero sí quiero como poner a pensar que quizás las personas no están reflexionando esa parte, ¿no? Como cuando alguien sale sin el cubrebocas ahorita, sin una careta y sin protección, pues es como salir a ponerte en riesgo, porque estás rompiendo una esfera de seguridad. Entonces, es interesante cómo la desesperación de lo que ocurre en el encierro lleva a las personas a tomar este tipo de iniciativas. Ahora, otros, por el aburrimiento, por el hartazgo y por el fastidio que genera el encierro y las dificultades con la pareja, los ha llevado a empezar a buscar en este tipo de herramientas, pues ver con quién como que realzan su ego, salen como de ese estado melancólico para ponerse en un estado más maníaco y sentirse como diferentes, ¿no? O sea, se están jugando de diferentes formas. Entonces, aunque parezca a broma, pues la infidelidad también está presente en la pandemia. Así es. Y del otro lado también, Manu, porque en mi consulta he visto parejas, pero también he visto a las personas que eligen jugar este rol del amante o del amante, porque en mi experiencia, yo no sé las cifras, yo no sé los datos, en mi experiencia en el consultorio, 50 y 50, hombre y mujer, no, no puedo decir que hay más hombres que mujeres, 50 y 50. Cuando llegan las personas que juegan el rol del amante o, ¿no?, la persona que no está siendo infiel, no, que está en casa, también es enfrentarse a la realidad que ya sabía, ¿no? Por ejemplo, en el caso del esposo al esposo, la pareja que está en casa, ¿no? Y que dice, ya lo sabía, ahorita lo confirmo, ¿y qué hago si está aquí a mi lado? ¿Cómo me comporto? Le reclamo, mejor no, me evito el conflicto, vamos a estar muchas horas juntos, los niños se van a dar cuenta. Es un dolor, una desesperación, una frustración para muchas personas que no saben cómo manejarlo ahorita, porque antes como que me hacía de la vista gorda, te vas a trabajar, yo me pongo a trabajar, atiendo a los niños, hago lo estudio y se me olvida. Ahora lo estoy viendo todo el tiempo, cada vez que agarras el celular. Y cuando estoy hablando del rol específicamente del amante o del amante, antes una de los como frases que hablan las personas que están siendo infieles es, pues yo no duermo en la habitación, ¿no? Casi nunca la veo, nada más la veía en la mañana y en la noche. Y ahorita, pues, en la función de amante es cuántas veces pasas con ella. ¿En serio sigues durmiendo fuera de la recámara? Y empieza a haber un montón de conflictos, no solamente de la pareja, sino de lo que está fuera de la pareja. Entonces, la pandemia definitivamente en el tema de infidelidad sí ha potencializado mucho el conflicto. Y en ese sentido, Ale, yo creo que tendremos que pensar o poner a pensar a quienes nos están escuchando y nos están viendo en qué es lo que hace que una persona entre en este terreno. Uh -huh. O sea, qué necesidades de todo tipo, ¿eh? Porque puede haber una cuestión inconsciente ahí inmersa en la decisión y puede haber frustraciones, puede haber una sensación de falta de atención, puede haber apatía, aburrimiento, puede haber inmadurez, puede haber cualquier cantidad de posibilidades que hacen que alguien entre en ese terreno. O sea, ¿cómo podemos evitar llegar a ese lugar y lastimarnos? Porque al lastimar a nuestra pareja, nos lastimamos a nosotros. Totalmente, totalmente. Y desde ahí, Manu, hay algo que a mí me costó mucho trabajo comprender, porque parte de, o la base que yo utilizo para dar terapia a pareja es la psicología humanista. Y la psicología humanista, entre muchas cosas, es trabajar desde el presente, trabajando como al mismo tiempo la aceptación incondicional, ¿no?, del terapeuta para el paciente y de alguna manera promover la comprensión, la compasión. Y yo decía, pero ¿cómo yo voy a trabajar eso en pareja? Si te ponen el cuerno, pues el que pone el cuerno es malo, ¿no? O la que pone el cuerno es mala, ¿no? Desde un juicio, desde lo que yo aprendí, como así como crecí, ¿no? Y sobre todo los hombres, porque pues a mí me enseñaron que los infieles eran los hombres y que aparte era normal, ¿no? ¿Cómo hice, no? Como para acomodar eso y ser terapeuta de pareja y no ponerme a favor de una mujer, por ejemplo, que yo no soy, no me considero de ninguna manera feminista, no estoy en contra de los hombres ni en contra de las mujeres, al contrario, estoy a favor de los seres humanos, sean hombres o mujeres, ¿no? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de algo, man, que para jugar el rol de amante
se necesitan o pantalones o varios o como le quieras decir. Porque ser la segunda no es sencillo para nadie, aunque esté acostumbrado, aunque tenga una historia, porque en realidad para llegar ahí necesitas tener una historia que no creo que sea nada fácil. Así que digan, yo me desperté un día y qué padre ser amante de alguien. No creo que nadie despierte con esa ilusión en su vida, ¿no? Igual, dicen, pues el que pone el cuerno, qué padre, porque tiene a 2 o a 3. No creo que sea muy padre vivir en una mentira, estar cuidándote de todo, por más que te guste la adrenalina. Para llegar a ese punto tienes que haber pasado por una historia. Normalmente ves rollos de infidelidad en el papá, en el abuelo, y mucho alimentando esta realidad que se aplaude incluso en algunas familias, pues es hombre, ¿no? Y tampoco creo que voy a poner de víctima a la persona engañada, porque creo que en el fondo sabemos cuando la persona que está a nuestro lado nos ama, y también sabemos, Manu, que las cosas no van bien porque somos co-creadores de todo lo que nos pasa. No solamente es el que me engañó, sino empezamos a ver cosas y las dejamos pasar, ¿no? No les ponemos ningún tipo de valor y decimos, pues es que así es la dinámica, ¿no? Después de que ya estás un tiempo en pareja, pues ya no te pelas, no es lo normal, pues no. A lo mejor sí es lo normal porque es lo que más pasa, pero no es lo adaptativo ni lo saludable, mano. Entonces, como un poco decir, no quiero poner a nadie como víctima, como persecutor, como victimario o verdugo. Lo que creo es de que todo nos enseña. Ajá. Y de alguna manera, si está pasando esto en mi vida, algo tengo que aprender. Ajá, y lo puedo ver como qué horror, qué sufrimiento, porque puse el cuerno, porque soy la amante o porque soy la engañada, o bien decir qué puedo aprender de esta situación, y creo que eso ya lo elegimos cada uno, ¿no? Y de ahí creo que de ahí tiene que ver lo que trasciende y que se puede fortalecer un vínculo, etcétera, o lo que ya me quedo como víctima, me engañas, y en la vida, aparte que te vuelvo a hablar, empiezan rollos de te quito a los hijos y toda esta situación de agresividad y de muchas cosas que suceden con algunas parejas. A ver, espera, haz una pausa ahí porque ya dijiste un montón de cosas muy importantes. Hay un puntito que me gustaría retomar y también quisiera por acá retomar un mensajito que nos llega de redes sociales en función de lo que estabas comentando ahorita. Entonces, a ver, voy por pasos. El primer punto es quien juega el rol del amante puede tener como varias aristas en cuanto a la razón o a los motivos que le llevan a colocarse en ese lugar. Y te voy a decir que uno de los que actualmente, incluso mujeres lo han manifestado en la consulta, es que es un lugar muy cómodo y conveniente, porque les toca la diversión, les tocan los paseos, los viajes, los regalos, los buenos momentos, pero difícilmente les toca el mal humor, difícilmente les toca los malos ratos y las discusiones. Ahí, así lo pongo en función de lo que ha verbalizado a alguien en la consulta, ¿no? Por otro lado, sí hay quienes en un rol de rivalidad y competencia y con una dosis de hostilidad llegan como a buscar querer quitarle la pareja a alguien más. También existen esas figuras. Y por otro lado, también está aquellas personas que tienen una baja autoestima y que pues se colocan ahí porque no se sienten como merecedoras de ser exclusivas en una relación. Y así yo te diría, ese perfil sí tiene también como sus temas, ¿no? Porque también tiene que ver con aspectos de la infancia donde hubo temas de envidia, de rivalidad, de competencia que no fueron resueltos, y hay como esa necesidad de venir en una etapa adulta a querer resolver con eso, y por eso se forman estos triángulos amorosos. Aquel que es infiel también tiene como cierto perfil. A veces son personas que necesitan de alguna manera como alimentar su ego, su narcisismo, en el caso de muchos hombres su masculinidad, su virilidad. Hay otros que son infieles a su pareja, pero son fieles a tradiciones familiares, por decirlo de alguna forma, como esto que se ha hablado mucho de la catedral y la capillita, ¿no? O sea, sí hay como muchas aristas en torno al por qué alguien puede ser infiel, no importa si eres el que pone el cuerno, si eres la amante. O sea, y como bien decías, muchos también la sufren y la padecen horrible, porque esto de estarse como escondiendo, cuidando, manejando información y tal, se vuelve un tema de locos. Ahora, por cierto, y te iba a comentar el otro. Alguien aquí nos dice, Chelito nos dice, el ser feminista
no es estar en contra de los hombres. ¿Quieres comentar algo al respecto? Sí, no, no, de ninguna manera creo que es estar en contra de los hombres, pero a lo que me refería es que en terapia de pareja necesitamos ser como estar todo el tiempo en medio y la gente es muy susceptible, ¿no? Tanto mujeres como hombres, en cualquier momento, sobre todo las personas que tienden a victimizarse, y esto es en hombres y en mujeres, ¿no? Ah, ya, estás, ¿no? Estás de su lado, dicen. No, no estoy de su lado. A ver, es que eres mujer, entonces seguro estás de su lado, ¿no? O así al revés, ¿no? No, seguro estás de su lado porque piensas que yo estoy loca, ¿no? Pues no, no, eso lo piensas tú, por eso me lo estás diciendo. En realidad necesitamos ser, a lo que me refería con mi comentario, ser muy cuidadosos de estar en medio. Y en mi educación me enseñaron, la vez que tuve una educación muy machista, esa es la verdad. Y cuando somos terapeutas de pareja necesitamos tener, mira, estas cosas súper, súper, súper neutrales. Y mira, ser cuidadoso hasta por cada mueca que haces, porque en esta parte transferencial o contratransferencial, que pues bueno, las personas que nos dedicamos a esto es el sentimiento que nosotros generamos en el paciente y que el paciente genera con nosotros. Entonces, a lo que me refiero es que necesitamos ser ultra neutrales y entonces necesitamos trabajar mucho nuestras propias creencias como terapeutas. Y yo crecí con una educación muy machista. Fíjate que a propósito de esto que estás diciendo, también quizás valdría la pena agregar que creo que también uno de los temas que puede causar polémica o transquiversar las cosas es confundir los conceptos. O sea, porque, por ejemplo, ahí dejaría la pregunta y sin ahondar mucho en ello, porque no es el fin ni el propósito de este live, pero ¿qué es ser feminista? ¿Cuál es el verdadero sentido y origen del movimiento feminista? ¿No? Pero ahí yo me sumaría un poco a lo que tú decías al inicio, ¿no? Decías, yo no estoy ni a favor ni en contra de los hombres o de las mujeres, yo estoy a favor del ser humano, ¿no? Y aquí traería a colación algo que alguna vez leí que me encantó. Hay un cuate que se llama Morris Desmond, que habla en un libro que se llama El hombre desnudo, que empieza a describir cosas que tienen que ver con el cuerpo humano antropológicamente y su significado, pero te plantea que el código de las mujeres está diseñado de una forma y el código de los hombres está diseñado de otra, pero lo que te plantea es que al final del día, al formar una pareja, se vuelven un complemento perfecto. Y justamente, seamos hombres o seamos mujeres, o del giro que quieras colocarlo, en la medida que uno tiene como esta posibilidad de estar abierto a dialogar, de respetar al otro, de ver cómo sí se puede coincidir, entonces uno puede generar vínculos que funcionan, ¿no? Sí, totalmente, Que, que, totalmente. Sí, no, y aparte, bueno, pues yo también conozco a mujeres, pues de pronto como muy masculinas en su sentir, ¿no? Que normalmente es como el estereotipo de lo que debería de ser como, o es un hombre, ¿no? Que nosotros decimos esta parte. Y hombres que son muy sentimentales, de pronto pareciera que están como volteados de acuerdo a lo que nosotros esperamos como psicólogos, ¿no? Y es muy interesante poder trabajar eso, pero nosotros necesitamos ser muy neutrales, ¿no? Incluso en nuestra manera de ver las cosas, nosotros no podemos estar enjuiciando a nadie porque cualquier persona que llega con nosotros lo que justo está esperando es no ser juzgado ni juzgada. Y es, oye, ya está demasiado juzgado por la sociedad, por la familia e incluso por ellos mismos, que lo que menos quieren de nosotros es que nosotros los juzguemos, ¿no? Entonces somos como, yo creo que en este sentido somos muy cuidadosos. Ok, ahora fíjate bien, está interesante, está poniendo bueno esto. La misma Chelito nos dice, estaría muy bueno que hicieran un live del tema del feminismo. Entonces, nos lo quedamos ahí como una propuesta, una petición, y en lo posible hacemos algo al respecto. ¿Te parece, Ale? Sí, sí, Luego, claro. también me están diciendo, ¿puedes citar el libro completo? Sí, es Morris Desmond y el libro se llama El hombre desnudo, ¿no? Después le voy a pedir a quien nos administra las redes sociales que Para que lo suba una pongan ahí. foto del libro para que lo tengan ahí presente. Y bueno, continuando un poco con esta línea que estamos adoptando de la prevención para evitar una infidelidad, hace ratito, Ale, tú mencionaste algo que también me parece medular para poder estar en pareja. Y esto es el poder aceptar al otro con lo que es y lo que no es. O sea, mirarlo como persona, no mirarlo como producto de una fantasía, producto de Exacto. una expectativa, producto de un deseo o de una necesidad o incluso de una carencia. Y la otra, a ver qué piensas de esto, Ale. Hablando de conceptos y de comprender lo que representa una palabra en su contexto y su significado,
Yo pienso que muchas personas confunden la palabra matrimonio con encierro, con atadura, con un tema como de una cosa que se vuelve tu pertenencia y que terminas cosificando a la pareja. Yo creo que cuando uno vive el matrimonio de eso, de esa forma, como una atadura, como una cadena, ya desde ahí estamos concibiendo mal el concepto de pareja. ¿Qué opinas? Totalmente. Sí, 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 sí. Incluso me hiciste pensar en un caso que estoy atendiendo actualmente, que justamente es la manera en que lo percibe y cuando tú te relacionas y tomas o das el paso de casarte o de vincularte desde ahí con esta concepción o con esta premisa, normalmente esto va a resultar no muy bien porque cuando ya te sientes atrapado, ¿qué es lo primero que quieres? Subir, ¿no? O cuando te dicen, ¿no? No, ya me voy a casar, lo bueno es que ya existe el divorcio express. ¿Cómo? O sea, apenas te vas a casar y ya estás pensando en el divorcio. Evidentemente, el vínculo no está bien establecido porque la creencia no te permite establecer bien el vínculo. Si ya estás pensando que eso es una cuestión de castigo, de encierro, es más, los chistes, ¿no? Ay, te vas a casar, no, pues ya te jodiste, en pocas palabras, ¿no? Si no lo vemos desde un plano de compartir, que creo que es una base muy adaptativa de ver el matrimonio, de compartir tu vida, tu tiempo, ¿no? De ir como de alguna manera agrandando tu mapa, no volviéndote el mapa del otro ni incluirlo en el tuyo, sino ir abriendo el mapa con lo que tú me enseñes y con lo que tú me muestres, es muy difícil que el vínculo vaya a fortalecerse después si de inicio no comienza con esta premisa de compartir. Oye, y aunque parezca un tema trillado, ¿qué opinas de esta parte de, ahorita lo voy a poner en una cuestión heterosexual, de la diferencia de género? Yo veo todavía mucho en la consulta que para algunos hombres es muy complicado entender los códigos de las mujeres y viceversa. Para las mujeres de pronto entender o comprender el código de los hombres resulta complicado. Entonces, creo que también una forma de tomar cierta línea preventiva es aprender cómo funcionan unos y cómo funcionan otros. Esto en términos de la generalidad de hombre o mujer, pero Uh -huh. también lo que estabas diciendo lo aterrizaría en el concepto, el entender el código amoroso de mi pareja, Así es, así ¿no? es. Sí, que tiene que ver con la empatía. Incluso para mí son 3 puntos esenciales para la prevención y ahorita vamos para una vez que hubo una infidelidad, cómo trascenderla, cómo evolucionar, cómo fortalecernos, ¿no? Pero hablando de la prevención, cuando todavía no ha habido nada, ¿no? Pero que empiezo como a tener cierta insatisfacción, ¿no? Uno es el trabajo personal, ¿sí? Básico. No hay manera que yo pueda resolver y no porque nos dediquemos a esto. Si quieren, vayan a otro tipo de terapia, no necesariamente psicológica. No es que queramos que vengan con nosotros a terapia necesariamente, pero el trabajo interno sí es psicológico, que es de los ángeles o es energético. A mí personalmente me da igual siempre y cuando cada quien sepa que necesita trabajar y hacerse responsable de sus afectos, hacerse responsable de su vida, de lo que siente, de lo que piensa, de las creencias que trae. Entonces, el primero es el trabajo interno. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo sane mi percepción, sane mis creencias, en esa medida voy a interpretar diferente la vida, incluida mi pareja. De Porque acuerdo. muchas veces estamos interpretando todo en función de lo que me enseñaron o cómo fue o lo que juzgué de mi mamá o de mi papá, que son las figuras significativas y predominantes en nuestra vida, ¿no? Vamos a venir de ahí. Entonces, si nosotros no sanamos eso, por más que vayamos a una terapia de pareja o por más que platique con mi pareja o que quiera hacer acuerdos, si sigue eso latente va a ser muy complicado. Entonces, yo diría, lo primero, Manu, desde mi punto de vista es el autoconocimiento y eso se hace con un trabajo individual. La segunda es mucho más fácil después de un trabajo individual, que es justo eso, saber el código. El que yo me comunique contigo, yo siempre les digo en pareja, cerciórate que te comprendió lo que le quisiste decir. ¿Cómo? O sea, le tengo que decir que me entendiste y yo sí, porque tú asumiste que él ya te entendió o que ella ya te entendió, pero no porque dijiste 3 palabras y eso para ti es ya lo entendí porque a lo mejor así tus papás se comunicaban, pero me has dicho 5 cosas que le has dicho así y no te comprendió porque la respuesta es algo que nada tiene que ver. Entonces, cerciorarnos cuando nos comunicamos que para la persona sea lo que le quise decir, ¿no? Y se vuelve al principio un poco, ¿no? Un poco, pues así como cuando manejas estándar, pero al final te acostumbras y ya empiezas a descifrar. Esto pasa en parejas que incluso llevan 15 o 20 años de casados. No se han sabido comunicar. Entonces me comunico desde mi autoconocimiento y me cercioro que lo que te digo es lo que te quería decir. Porque lo que trae muchos conflictos, Manu, es las interpretaciones que cada quien hace desde su género y desde su historia. Y por último, Manu, de los 3 puntos es la empatía.
Ujú. Claro. Luego les digo algo muy importante, ¿no? Me dicen, es que yo simplemente no la puedo comprender. Y yo digo, ni la trates de comprender porque ni vas a poder. Uno, porque no naciste en su casa. Dos, porque no eres el hijo, tú eres el mayor, ella es la más chica. Otro, porque ella es mujer. Otro, porque viene de otros papás. No trates de comprenderla. Basta y sobra con que sepas que eso le duele. Basta y sobra con que sepas que eso le duele para generar un acuerdo. No te entiendo ni más lo que me estás diciendo, pero sé que eso te duele y estoy dispuesto a hacer algo por eso. Y eso para mí es básico. Esa es como una parte de la empatía. Desde mi punto de vista, esos 3 puntos ayudan y previenen lo de la infidelidad. Manu, ahí estás. Buenísimo lo que acabas de decir. Sí, sí, buenísimo lo que acabas de decir. Y ojo con esto, ahí quisiera como agregar una idea. El tema de no tener resueltas cosas a nivel personal, el tema de no poder conectarme con mi pareja en cuestión de cómo funciona, es que muchas cosas yo les dé una lectura de que son personales, ¿no? Entonces, no es lo mismo que una pareja o una persona tenga una conducta contigo a que sea contra ti. Exacto, totalmente de acuerdo. Cuando se toma contra ti, pues bueno, ya ahí el conflicto crece. Voy a otra pregunta que nos están planteando aquí en el chat, Ale. Nos dice Liz Pepper, ¿a partir de cuándo se puede considerar como infidelidad? ¿Es subjetivo? ¿Es desde un beso o incluso antes? ¿Cómo compartir mensajes? ¿Es fantasear con otra persona diferente a tu pareja? Yo por ejemplo, a ver, me voy a adelantar un poquito, pero también evidentemente quisiera como tu opinión. Cuando hablas de las fantasías, pues yo creo que todo el mundo está fantaseando. Y entonces esa parte no necesariamente creo que en un sentido general se podría considerar como una infidelidad. Eh, Hace unos instantes al inicio del live, yo decía que una de las definiciones de la infidelidad es un rompimiento a un pacto de exclusividad sexual y emocional, ¿no? En este sentido, cuando tú ya te permites entrar o darle entrada a un tercero en términos de un coqueteo, de insinuaciones, de una serie de mensajes, yo pienso que ahí ya estás entrando en ese terreno, ¿no? O sea, Es el y, principio, digamos. y ojo con lo que estoy diciendo, porque tampoco pretendo como que quien escuche de ahí se agarre para decir, ¿ves? Eres un infiel del mal, ¿no? Sino, sino lo pienso en este sentido. Cuando quieres un vínculo estable, sólido, vas a estar atento a todo aquello que pueda poner en riesgo ese vínculo, que lo lastime, que lo ataque. Entonces, si bien es cierto que no estoy calificando como en pleno una infidelidad porque hay un mensaje o porque hay un coqueteo, lo que estoy queriendo decir es que yo tengo que ser cuidadoso de no permitirme rebasar esas líneas, porque si me permito rebasar esas líneas, gradualmente me voy a permitir rebasar o transgredir otras. Sí. Y que es como lo decíamos, eso es lo que lastima en realidad al otro. ¿Cómo ves? Totalmente, sí, sí, estoy de acuerdo. Y es que de verdad estas preguntas son muy buenas y sí, la verdad es que creo que puede ser muy subjetivo. Pero Manu, en realidad, independientemente de esto que dije de un punto muy radical de que siento que pone el cuerno porque lo soñé que estaba con alguien, pues, no, evidentemente eso no, eso es muy radical, ¿no? Pero por ejemplo, el hecho de que, no, pues es que no te estoy siendo infiel porque solamente estaba coqueteando, pero es un acuerdo que se hizo, que somos una pareja estable, que somos exclusivos, que tú dijiste está bien y yo dije está bien, pues no necesitas ni siquiera besarte para que la persona lo pueda sentir como una infidelidad. Y si esa persona, ¿no? En este caso, hombre o mujer, que ve a su pareja coqueteando con una compañera, con un compañero de trabajo, lo que sea, esa persona lo va a sentir así, independientemente que no cruce. Claro que hay niveles, pero una persona puede sentir muchísimo dolor con eso. Y repito, no tiene que ver con ponerla como o ponerlo como una víctima de la situación, sino más bien esa persona necesita descifrar qué onda con su seguridad, pero también si ya se habló, es algo que también empieza a romper el vínculo, aunque no se hable de una infidelidad completa, perdón. Sí, fíjate que lo que estás diciendo es muy importante. Creo que el punto que da respuesta a esa pregunta es los acuerdos, Sí, los totalmente. pactos que hay en la pareja. ¿Por qué?
si me voy al extremo, hay parejas que llegan al acuerdo de permitirse tener un encuentro sexual con terceros. Alguna ocasión me tocó trabajar con una pareja que ellos tenían ese acuerdo, que podían tener encuentros sexuales con otras personas y solo había dos reglas que se tenían que cumplir. La primera es que el otro no se enterara y que, ¿cuál era la otra? Que no hubiera un involucramiento afectivo. Emocional. Sí, sí, Ajá, hay que veces en que son cuanto acuerdos hubiera así. una situación así, entonces ya no, porque entonces en ese momento ellos pensaban que las cosas podían tronar. Entonces, en la lógica de la pregunta que estaban planteándonos, yo diría que pues un beso, pues en ese caso no es una infidelidad. Si vamos, entonces Sí, todo los, depende del contexto, Manu. los acuerdos y los pactos me parece que, como lo estabas diciendo, son fundamentales. Son Oye, Ale, fundamentales. estamos sobre el tiempo, son 9:15. Ok. Estamos como tan metidos que ya me mandaron la alerta de se les está terminando el tiempo. Ajá. Entonces, ¿qué te parece si vamos perfilando como el cierre? Sí, Para que no nos quedemos tampoco cortos, porque está bueno esto. Este tema sí, da para para muchas mucho cosas. más. Entonces, ¿cómo resarcir el daño y trascenderlo, Ale? ¿Qué propones en términos de tips y te sigo? Ok. Elegiría los tres que les dije para prevenirlo, que tiene que ver con el autoconocimiento y trabajo individual, ¿no? Mejorar la comunicación, cerciorarnos y, como dices, descifrar el código del otro, y el otro es la empatía. Y le agregaría algo muy importante, Manu. Hay veces que he utilizado esta frase en otros lives hablando de otro tema, pero es una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho, que es el del doctor Push, Mario Alonso Push. Y dice que solamente puedes valorar lo que puedes ver y solo puedes agradecer aquello que puedes valorar. Si no lo ves, no lo puedes valorar. Si no lo valoras, no lo puedes agradecer. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, eso está muy bueno porque en esta cuestión muchas de las razones por las cuales se menciona es no haber sido vistos o vistas. Ajá. Entonces, si yo no me siento vista, no me siento valorada y mucho menos siento que haya algo de gratitud hacia mí. Y algo muy común en los amantes o en las amantes es esto: me siento visto, me siento valorado. Y entonces hay muchas cosas que se empiezan a alimentar a nivel de ego y a nivel afectivo, no necesariamente egocéntrico. Entonces creo, Manu, que algo para trascender es volver a verte, volver a verte. Uh-huh. Ok. Y entonces cuando yo me siento visto y cuando tú me ves, ¿no? La otra persona empieza a valorar. Le contaba un caso a Manu antes de comenzar, pues, ¿no? Con otra cara completamente, de un caso cercano a mí, no necesariamente de pacientes, donde pues ya estaba a punto de terminar la pareja porque ella tenía un amante y ellos muy bien, muy maduros, ya iban a terminar la relación, y en esta pandemia se reencontraron, se vieron, se valoraron y agradecieron, y entonces terminó la relación con la otra persona. Incluso algo que dice ella es: gracias a que esto pasó, nos dimos cuenta de cuántas cosas no queríamos ver de nosotros mismos y de la relación. Y ahorita en la pandemia no nos quedó de otra más que verlas. Es otro contexto. Sí, es otro contexto. Entonces, creo que algo que podría agregar a estas tres cosas es volver a ver a mi pareja, porque ya no me acuerdo. Uh-huh. Y a mí me pasó hace poquito. A mí me pasó hace poquito, no que fui infiel ni que fueron infiel, ¿eh? Pero me pasó hace poquito algo muy particular y así dije: cuidado, foco rojo, porque bueno, como dijo Manu, mi esposo, desde que somos chiquitos nos conocemos, Manu, los tres, ¿no? Cuando teníamos 11 años nos conocimos, ¿no? 11 años, ¿no, Manu? Más o menos. Llevo No, toda pues una sí. vida con él, y de pronto volteé y le dije: ¿en qué momento te dejaste crecer la barba? Ya tenía una barba crecida por lo menos de 4 días y no me había dado cuenta. Y pasamos casi todo el día en casa. Ese tipo de cosas es un punto que hay que ver. No lo estoy viendo. Y es importante verlo. Y es importante sentirnos vistos también. Entonces creo que ese es un punto muy importante desde mi punto de vista. Muy buenos tips, Ale. Voy a tratar de dar otros diferentes porque la realidad es que coincido mucho en lo que estás planteando. Um, yo pensaría en el tema del perdón en este sentido. Algo que me parece medular para sacar a una pareja de una crisis producto de una infidelidad es primero que exista la humildad para reconocer que se incurrió en un tema de estos. El segundo es que si, por ejemplo, la pareja tiene la disposición de perdonar, que
que tenga como esta conciencia de, de dimensionar el alcance de lo que representa el perdón, porque una infidelidad atenta durísimo contra la autoestima. Y recuperar la autoestima, recuperar la confianza, entre otras cosas que se ponen en juego, pues es un proceso que va a llevar meses, no va a ser de semanas. Entonces, si Totalmente. alguien decide perdonar en una infidelidad, tiene que comprometerse a trabajar con esos fantasmas que van a estar ahí presentes, queriendo ahí hacer daño. Y bueno, quien fue infiel y que se propone como reparar el daño, tendrá que trabajar en que con hechos, con acciones y con lo que se pueda, le muestre y le haga palpable ese arrepentimiento, que suene genuino, para poder reparar como ese dolor y resarcir el daño. Creo que ese es uno de los tips muy importantes, aunque es como muy largo, pero es fundamental. La otra, identificar por qué surgió la infidelidad, el descubrir y el entender el desde dónde lo hicieron o desde dónde se incurrió en esa infidelidad, yo creo que es medular para poder resolver esa problemática, ¿no? Por ejemplo, no me sentía visto, no me sentía vista, reconocido, reconocida, y entonces pues me harté y busqué afuera, ¿no? Este, la otra, a mí me ha pasado mucho que de pronto llegan personas a terapia con una disyuntiva porque se sienten enamoradas de dos personas. Y entonces yo lo que les explico es, no, espérame. Puedes querer a dos personas, pero no estar enamorado de dos. Cuando esto ocurre, más bien a nivel psicológico en la mente hay una especie de ruptura, una escisión, en donde una persona cubre un rol y la otra cubre otro. Entonces, ojo con eso, esas cosas se tienen que revisar y se tienen que trabajar, ¿no? Desde ahí también hay que entrar en este terreno. Tenemos una tendencia a elegir un patrón o un perfil de pareja. Y entonces, tú puedes estar en una crisis, en una relación y pensar que eso ya se acabó y pensar que esa persona nueva que está llegando a tu vida va a hacer la diferencia y te va a cambiar la vida y que entonces por eso conviene dejar a la que está de base para irte con la nueva. Yo diría, no perdamos de vista que se va a repetir la historia en tanto no tengas resueltas cosas. Exacto, por eso el trabajo individual es indispensable, incluso para Es, el trabajo de expectativas, porque exacto. muchas veces es, pues claro que me fui con otro porque no me dio lo que yo necesitaba. Ay, creo que lo que tú necesitabas era otra mamá, pues, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque tu mamá ya no está, ¿no? Entonces, sí es importante eso, totalmente, mano. Y la otra, siempre va a haber personas que te van a gustar y que te van a mover el tapete. Pero cuando tú ya tienes la decisión de mantenerte en un vínculo estable y de seguir construyendo ahí, entonces sí podrás, como dicen vulgarmente, ¿no? Ver el menú, pero no probarlo. Esa es una forma de trabajar también en estos temas para prevenirlos y poderlos trascender. ¿Qué opinas de estos puntos? Yo creo que por Sí, ahí estamos entrando en el terreno de la suficiencia. Yo sé que esto da para muchas cosas más. Vamos a seguir organizando algunos temas y algunos lives. Ahorita ya nos hicieron una petición particular a ti y a mí, Ale. Ya lo platicaremos a posteriori para tratar de dar respuesta a esa solicitud. Y también, Ale, nos han estado como pidiendo compartir un poquito más qué se hacen descubriéndote, ¿no? Para ello, pues les diría, visiten la página, visiten nuestras redes sociales, descubriéndote.mx o descubriéndote MX en el caso de las redes sociales. Y lo que les diría es, descubriéndote es una clínica y una consultoría en salud emocional. Y en ese sentido tenemos un área clínica, eh, aunque ahorita por el tema de pandemia no necesariamente cuenta este punto, pero tenemos varias sedes donde damos terapia a niños, adolescentes, adultos, parejas, y desde diferentes corrientes psicológicas, que eso es como también lo rico, interesante de Descubriéndote, que tiene una filosofía incluyente, ¿no? Y de sumar talentos y sumar esfuerzos. Y tenemos otra área de consultoría donde hacemos temas de coaching. Ale es nuestra representante número uno en temas de mindfulness. También tenemos temas en donde llegamos a hacer procesos de mentoring y estamos trabajando de lleno con el tema de la norma 35 porque justo coincidió que cuando lanzamos el proyecto y con la idea que nosotros perfilábamos, pues resultó que la norma 35 está tratando de trabajar esos temas con las empresas para que la gente pues tenga calidad de vida, entre otros detalles. Y entonces esa es la parte de consultoría que nosotros manejamos.
Y también quiero resaltar algo. Al inicio de live dijimos que Ale y yo somos amigos, que somos colegas, que somos socios, etcétera. Ale es parte del equipo Descubriéndote, pero ella también es fundadora de Espacio Contigo, que también les recomiendo que le echen una visitada a sus redes sociales y van a encontrar cosas bien interesantes y muy lindas. Ale y yo tenemos una visión muy particular en el sentido de que no vemos rivalidades, no vemos competencias, nos compartimos cosas, nos apoyamos en cosas y eso es lo que hace que esto funcione, ¿no? Sí, totalmente, Manu. Muchísimas gracias. Sí, totalmente. Y sí, en eso creo que esto también es un buen ejemplo de sinergia, de cuando unimos fuerzas, cómo todo puede salir tan bien, ¿no? También, porque la verdad es que las cosas nos salen muy bien. Así es que los invitamos a que conozcan más de Descubriéndote, que conozcan más de Espacio Contigo y de todas las cosas que estamos preparando para ustedes. Muy bien, pues muchas gracias, Ale. Para mí fue un placer estar charlando contigo sobre un tema tan polémico. Me encantó ver que muchas personas se interesaron y pues bueno, estén pendientes porque estaremos lanzando nuevos temas. A todos, muchas gracias. Que tengan bonita noche. Hasta Gracias. la Buenas noches. próxima. Bye, bye. Bye, bye.